Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más conmovedoras y poderosas de los primeros días del cristianismo. Los últimos momentos del apóstol Pedro, la roca sobre la que Jesús dijo que edificaría su iglesia, un pescador transformado en un líder intrépido. Su viaje estuvo lleno de altibajos, de fe inquebrantable y de momentos de profunda humanidad. Pero ¿cómo terminó su historia? ¿Qué sucedió en sus días finales? Acompáñenme a explorar la tradición, la historia y el legado de la muerte del apóstol Pedro. Prepárense para un relato de valentía, humildad y fe inquebrantable hasta el final. Para entender la muerte de Pedro, primero debemos retroceder en el tiempo. Después de la ascensión de Jesús, Pedro se convirtió en la figura central de la comunidad cristiana en Jerusalén. Su liderazgo es evidente en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Fue él quien predicó el famoso sermón en Pentecostés, llevando a miles a la fe. Realizó milagros, sanó a enfermos y fue una columna para los primeros creyentes. Pero su ministerio no estuvo exento de peligros. Fue arrestado, encarcelado y milagrosamente liberado. Su fe lo llevó a viajar predicando el evangelio por Judea, Samaria y más allá. Según la tradición, sus viajes misioneros finalmente lo llevaron al corazón del Imperio Romano. La mismísima Roma, llegar a Roma como líder cristiano en el siglo I, era una sentencia de muerte casi segura. El emperador en ese momento era Nerón, un hombre que la historia asocia con la tiranía y la crueldad. En el año 64 después de Cristo, un devastador incendio arrasó gran parte de la ciudad de Roma. El historiador romano Tácito cuenta que, para desviar las sospechas que recaían sobre él, Nerón culpó a los cristianos. Esto desató una de las primeras y más brutales persecuciones contra la iglesia. Los cristianos fueron arrestados en masa y sometidos a torturas inimaginables. Ser cristiano en la Roma de Nerón era vivir con el miedo constante a ser descubierto y ejecutado de las formas más horribles. En este ambiente de terror y persecución es donde la tradición sitúa los últimos días de apóstol Pedro, según antigua y querida tradición, recogida en textos apócrifos como los Hechos de Pedro. Ante la creciente persecución, los cristianos de Roma le rogaron a Pedro que huyera de la ciudad para preservar su vida. Argumentaban que su liderazgo era demasiado valioso para perderlo. Con gran pesar, Pedro accedió y emprendió el camino fuera de Roma por la vía Apia. Mientras escapaba, la tradición cuenta que tuvo una visión. Vio a Jesús caminando en dirección contraria hacia la ciudad. Asombrado, Pedro le preguntó Anquo vadis, Domine, que en latín significa ¿a dónde vas, Señor? Jesús le respondió An io Romam iterum crucifigi, es decir, voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Esta respuesta impactó profundamente a Pedro. Comprendió al instante el mensaje. Si Jesús estaba dispuesto a ser crucificado de nuevo en la persona de sus seguidores perseguidos, ¿cómo podría él, su principal apóstol, huir y abandonarlos? La visión le recordó su propio llamado a seguir a su maestro, incluso hasta la muerte. Se dio cuenta de que su lugar no era huyendo, sino al lado de su rebaño, compartiendo su sufrimiento y dándoles ejemplo de fe y fortaleza. Lleno de una nueva determinación, Pedro dio media vuelta y regresó a Roma, aceptando su destino y preparándose para enfrentar el martirio. Este relato del Quo Vadis se ha convertido en un símbolo poderoso de la vocación cristiana de seguir a Cristo sin importar el costo. Al regresar a Roma, no pasó mucho tiempo antes de que Pedro fuera arrestado por las autoridades romanas. Como ciudadano no romano y líder de un grupo considerado una amenaza para el Estado, su sentencia fue la crucifixión. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro aún más profundo y humilde. Según el testimonio de historiadores tempranos de la iglesia como Orígenes y Eusebio de Cesarea, cuando llegó el momento de su ejecución, Pedro hizo una petición final. Dijo que no era digno de morir de la misma manera que su Señor, Jesucristo. Su argumento era que, a pesar de su amor por Jesús, él era un hombre pecador que incluso lo había negado 3 veces. Por lo tanto, pidió ser crucificado cabeza abajo. Los verdugos romanos, probablemente indiferentes a sus motivos religiosos, accedieron a su petición. Esta forma de crucifixión era aún más dolorosa y humillante, ya que la sangre se acumula en la cabeza y la muerte por asfixia es más lenta. Pero para Pedro,
Era un último acto de humildad y devoción, un reconocimiento final de la santidad de Jesús y su propia indignidad. La imagen de Pedro, la roca, colgado de una cruz invertida, es una de las más potentes del martirio cristiano. Muestra que su fe no se basaba en su propia fuerza, sino en la gracia de aquel a quien seguía. La tradición sitúa la crucifixión de Pedro en el Circo de Nerón, un lugar de espectáculos y ejecuciones públicas que se encontraba en la colina vaticana. Este lugar fue testigo de la muerte de innumerables cristianos durante la persecución neroniana. Tras su muerte, los seguidores de Pedro recuperaron su cuerpo y lo enterraron en una necrópolis cercana. En la misma colina, durante siglos, los cristianos veneraron este lugar en secreto. Con el tiempo, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido, se construyó una pequeña capilla y más tarde, bajo el emperador Constantino en el siglo IV, se erigió la primera basílica de San Pedro directamente sobre la supuesta tumba. Durante el Renacimiento, esta antigua basílica fue reemplazada por la majestuosa basílica de San Pedro que conocemos hoy. Pero, ¿está realmente Pedro enterrado allí? Durante mucho tiempo fue una cuestión de fe. Sin embargo, en la década de 1940, el Papa Pío XII autorizó excavaciones arqueológicas secretas debajo del altar Maggiore de la basílica. Los arqueólogos descubrieron una antigua necrópolis romana justo debajo del altar. Encontraron un pequeño monumento del siglo II con grafitis que decían Petro Seni, que podría traducirse como Pedro está aquí. Cerca, hallaron los huesos de un hombre de unos 60 menos 70 años, aunque no se puede probar con certeza absoluta. En 1968, el Papa Pablo VI declaró que los restos habían sido identificados de una manera que se consideraba convincente. Hoy, millones de peregrinos visitan este lugar, creyendo estar cerca de los restos del pescador de Galilea. La muerte de Pedro no fue el final de su historia, sino la culminación de su legado. Su martirio se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones de cristianos. Demostró que la fe en Cristo no es solo para los buenos tiempos, sino que puede sostenernos en las pruebas más duras. Su crucifixión invertida es un eterno recordatorio de humildad. Nos enseña que el verdadero liderazgo en la fe no se trata de poder o prestigio, sino de servicio y sacrificio. Siguiendo el ejemplo de Jesús, el pescador que una vez negó a Cristo por miedo, se transformó en un mártir que enfrentó la muerte con una valentía inquebrantable. Su vida es un testimonio del poder transformador de la gracia de Dios. Nos muestra que no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos y seguir a Jesús con más fuerza y dedicación. El legado de Pedro vive en cada creyente que, inspirado por su ejemplo, elige la fe sobre el miedo, el servicio sobre el egoísmo y la lealtad a Cristo por encima de todo. Y así llegamos al final de nuestro viaje por la historia de la muerte del apóstol Pedro An Una. Historia que va más allá de los hechos históricos y se adentra en el corazón de la fe, la humildad y el sacrificio. Desde su regreso a Roma hasta su última petición en la cruz, la vida de Pedro nos deja una lección eterna. Espero que este relato les haya conmovido e inspirado tanto como a mí. En la historia de la Iglesia está llena de estos testimonios de fe que nos recuerdan la profundidad del compromiso cristiano. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando más historias fascinantes como esta, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y lo más importante es suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Déjame en los comentarios qué parte de la historia de Pedro te impactó más. Nos vemos en el próximo video.